Gloria a Jesús. Perseverancia. Hay que predicar de eso, ¿no? ¿Sí? O algo parecido. Es muy amplio, yo creo, el tema. Yo quiero empezar en Mateo capítulo 22, verso del 12 en adelante. Hoy nos hablaban del llamado, que ya hemos sido llamados. Dice, el reino de los cielos es semejante. ¿Cuántos trajeron para anotar? ¿Todos? Casi todos. Y el que no, pida el de al lado. Róbele una hojita, pida una lapicera. Son 3 días de palabra de Dios y estaría bueno que nos llevemos todo anotado para poder repasarlo. Amén. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y ¿qué? Y los mataron. Al oír esto el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y mano y echarle en las tinieblas de afuera. Allí estará el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son, ¿qué? Y otros, y pocos escogidos. Perfecto. Jesús hablaba al pueblo, ¿en qué hablaba? ¿En qué? En parábolas, perfecto. Estamos con gente que algo sabe, ¿no? Yo sé muy poco. Y decía, el reino de Dios es semejante a un rey que hizo una fiesta. Amén. Y convidó a muchas personas y esas personas no quisieron venir, o sea, rechazaron la invitación.
El otro día compartíamos esta palabra en la iglesia y yo le explicaba a la iglesia quiénes eran estas personas que habían rechazado. Y dice que el rey algunos los mandó matar porque se comportaron mal. Pero después sigue diciendo que el rey no se quedó con que estas personas no habían venido, que no se quedó con eso, que sino agarró y dijo a sus siervos, ir por los caminos y juntar a las personas que estén por ahí, que halléis. Amén. Y yo me considero uno de esos, los que estaban en el camino, el que andaba haciendo otra cosa, que no tenía nada que ver con prepararme para una boda o prepararme para el reino de Dios, porque dice, el reino de Dios es semejante, y a veces nosotros nos quedamos con la historia que leemos, pero siempre está hablando del reino de Dios, de lo que Dios se puede manifestar en tu vida y en la mía, y lo que puede pasar y de lo que va a pasar si el reino de Dios se establece en tu corazón y en mi corazón. De eso habla la Biblia, amén. No es que está contando de que un rey había. Tenemos que salir un poco de contexto de lo que dice, porque por eso lo dice por parábola. Y hablaba Jesús. Entonces dice que el rey mandó llamar y muchos vinieron a las bodas y dice que las bodas por ciento se llenaron. Y hoy esta casa está llena. Amén. De personas que estábamos en el camino y fuimos llamados. Pero dice que ese rey empezó ¿a qué? A caminar entre las personas. A ver a las personas que estaban convidadas. Y dice, como un ejemplo, que encontró a uno que no estaba ¿qué? Vestido como para las bodas. Y hay algo que yo veo en este pasaje que dice que esa persona no estaba vestido como para las bodas, ¿no? Y dice que el reino de Dios es semejante. Pero dice que juntaron gente por el camino, buenos y malos. ¿Qué tiene que ver eso? Que a Dios no le interesa quién sos vos. Si sos bueno o sos malo. A Dios le interesa qué disposición tenés vos para estar en las bodas. Cómo te disponés vos y cómo vos te preparás para poder participar y te disponés para poder participar de un evento como este. A Jesús no le importa si vos haces las cosas medianamente bien, haces las cosas mal, si tenés algunos tropiezos, si tenés algunas inquietudes, si tenés problemas, dificultades, si tenés altos, si tenés bajos. Él dice que salió al camino a llamar a todos los que habían en el camino, buenos y malos. Pero dice que cuando salió a ver, había uno que no estaba acorde a cómo tenía que estar en ese lugar. Y después termina diciendo que lo manden afuera y termina diciendo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué termina diciendo eso? ¿Qué te parece a vos? Porque todos somos a la verdad llamados. Pero pasa año tras año y retiro tras retiro de que venimos un montón de personas y al otro año el 50% de las personas ya son otras personas. Somos otras personas. Porque muchos somos los llamados, pero pocos los escogidos. Conforme a cómo vos estés preparado para las bodas, conforme a cómo vos estés preparado para lo que el Señor te llama y en lo que vos te dispongas en tu corazón, es que va a haber perseverancia o no. Y ahí vamos a la palabra que tenemos como énfasis o título de este retiro. Perseverancia. ¿Querés perseverar en el Señor?
Yo te invito a que vengas a este retiro y que estés en este retiro y estés sirviendo al Señor, porque no acaba todo en este retiro. Después, mañana, pasado, lunes, tenemos que salir todos, cada uno a nuestros ministerios, a enfrentar lo que tenemos que hacer, hacerlo con la mejor actitud, hacerlo con la mejor predisposición, hacerlo con el mejor corazón, porque de esa manera yo voy a ser una persona que persevere en Él y que de llamado sea escogido. Que cuando mi Señor o mi Rey ande por ahí entre medio de las filas, no se llame la atención o no le llame yo la atención por lo malo que estoy vestido, sino que yo le llame la atención porque estoy bien vestido y porque estoy dispuesto. No alcanza solamente con ser llamados o con participar de un retiro. No alcanza solamente con ir a la iglesia todos los domingos. No alcanza solamente con vivir en Remar, mi hermano y mi hermana. Eso es el principio del llamado. Que algunos lo aceptan y otros no. Ahora, en tu corazón y el mío tiene que haber una mutación en la que entiendan de que soy llamado, estoy dentro del salón, estoy dentro de la iglesia, estoy dentro de la comunidad, pero el Señor va a salir a recorrer las filas. Y yo tengo que estar predispuesto a estar como es digno de estar en ese lugar. No de cualquier manera. Yo el otro día compartía este pasaje en la iglesia y decía, Jesús podría haber dicho que llamó a algunos y no quisieron, y que llamó a otros y sí quisieron, y cortarlo ahí. ¿No? Y hubiera puesto, muchos son los llamados. Pero a Jesús no le alcanza solamente con llamarte. Por eso tuvo que marcar de que el rey salió a ver cómo la gente se había preparado. De que el rey salió a mirar entre las sillas al pueblo y a hilar fino a ver cómo la gente se había preparado. Y terminó diciendo el mismo Jesús, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Que no te alcance con ser llamado y con solamente participar de un retiro, porque el ser llamado no hace y no te da todas las herramientas para vos estar firme en el día de la prueba. ¿Por qué? Porque este hombre era llamado y cuando el Señor vino y miró dijo, sí, está todo bien, a vos te llamaron, pero viniste vestido de pantalón corto, de remera de fútbol y estamos en un casamiento, mi negro. Y no. No, pero a mí me llamaron de camino. Sí, está bien. Te llamaron, pero vos te tendrías que haber dado cuenta de que venías a una boda, hubieras ido hasta tu casa, te hubieras predispuesto y sería otro la charla que tendríamos. Y te hubiera dicho, hola, ¿cómo andas? ¿Andás bien? Dios te bendiga. Y hubiera seguido. Y muchas veces queremos estar dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, ser parte de la familia de la fe, pero sin predisposición, pero sin estar preparados como tendremos que estar preparados. Queremos permanecer y recibir las bendiciones del cielo y recibir las bendiciones del ministerio, pero si antes disponernos en nuestro corazón a ser parte del ministerio, a ser parte de la institución. Solamente queremos recibir las bendiciones. Yo quiero, como primer punto, marcar que para perseverar no te alcance solamente con ser llamado. Si sos llamado, está bien. Somos todos llamados. Y aceptamos ese llamado. Estábamos en el camino y por cierto lo aceptamos. Pero que te fijes hoy, estando sentado ahí, ¿cuánto te dispones
aceptar ese llamado correctamente, para que cuando el Señor entresaque, como dice la palabra, lo precioso de lo vil, ¿no? O cuando aparte el trigo, ¿de qué? Usted es del lado del trigo. Vos y yo estemos del lado del trigo y podamos tener la actitud y el fruto correspondiente para lo que fuiste llamado. Amén. En Gálatas capítulo 5, verso 16. Habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. 5:16. No nos olvidemos que el lema del retiro es perseverancia. Yo te estoy dando puntos para que vos vayas agarrando y puedas cumplir con ese lema. Porque eso no solamente es algo que es un título que se puso sino que puedas perseverar. ¿Perseverar en qué? En el Señor. No perseverar en remar, no pasar años acá adentro. Decía Sebastián hoy, que no es lo mismo permanencia que perseverar. Y a veces confundimos y ponemos todo en una misma bolsa y pasamos tiempo dentro de la comunidad hasta que un día pasa lo que decíamos en el pasaje anterior. Viene el Señor a separar y a escoger. Dice, no, mi negro, mirá que hace 2 años que estás sentado acá en una silla en la boda y recién te veo, discúlpame, pero ¿en serio? ¿Haces esto? Bueno, vamos a extender la misericordia con tu vida y con tu corazón. Vamos a poner un tiempo de prórroga, pero esto ya no tiene que estar más. ¿Cuántas veces has tenido charla de esa clase con tu responsable o con tu pastor? Que te diga, esto ya no va más. ¿Cuántas? ¿Algunas? A veces preguntamos, ¿dónde está la misericordia de Dios? En cuanto te da otra oportunidad. En cuanto todavía te tienes sentado dentro de una silla. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dios tiene misericordia y te sostiene y te guarda. Y alguien te tiene que venir a decir la verdad. ¿No? Y a veces a la persona que te dice la verdad es la que menos querés. Pero alguien te la tiene que decir. Y de esa manera tenemos que aprender para darle a otros. Yo creo que acá vemos obreros y habremos futuros obreros que están dando un primer paso y un primer conocimiento y un primer empujón para ser obreros del Señor. Bueno, yo te quiero decir de que estaría bueno que vos aprendas de lo bueno. Y yo siempre digo lo mismo, yo creo que el Señor se encarga de la misericordia. Se encarga de plantarnos la misericordia en nuestro corazón y se encarga de tener misericordia con las personas. Hay personas que vos detestás y que sabés que se mandan cualquiera y así todos siguen estando dentro del ministerio, ¿o no? ¿Qué te pensás que es eso? Y que aunque las querés correr, no las podés correr nunca. Y a veces las querés disciplinar y no las podés disciplinar nunca, ¿o no? ¿Por qué te pensás que es eso? Por la misericordia de Dios. Bueno, mi hermano, no dejes de decir la verdad. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. No se corrige con apaños, no se corrige con mentiras, se corrige con verdad. Con misericordia y verdad. Amén. Digo pues,
andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. La lucha diaria del ser humano. ¿Cuánto tienen esta lucha? Todos los días. Amén. Bueno, ahora vamos a leer lo que es la carne y lo que es el espíritu, para que no te confunda. ¿Está? Porque podemos tener esta lucha, pero agarrar por el bando equivocado. Pero si soy guiado por el Espíritu, versículo 18, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas de la carne. Amén. Contra estas cosas para tener perseverancia tenemos que ir contra estas cosas. Tenemos que luchar contra estas cosas. Yo creo que todos vamos pasando por etapas y por avances y por crecimientos y el Señor nos va marcando y nos va haciendo morir por amor o por dolor a estas cosas de esta lista. Cada uno sabrá qué le cuesta hoy. ¿Qué te cuesta hoy? ¿Hoy qué te cuesta? ¿Y contra qué tenés que luchar? Porque si vos dejás que la carne gane, eso no va a estar. Si vos dejás que estas cosas tomen el control en tu vida, esto no va a estar. Yo me acuerdo que cuando ingresé en Paysandú, siempre que predicaban hacían el cuento de los dos perros. El perro del espíritu y el perro de la carne. Al que le dé más de comer es el que va a ganar. ¿A quién alimentás? Porque en eso vas a estar o no. Eso es lo que va. No, lo que pasa que las luchas hay que afrontarlas, mi hermano. Y yo siempre digo lo mismo y creo en esto y sé que esto es así porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No dejes que el diablo y la carne ganen en tu corazón, tomen autoridad y te hagan creer de que la gente es complicada, de que los tiempos son difíciles, de que no sé. Todo eso es verdad. Pero Dios es Dios. Y Dios tiene el poder, el control y la autoridad para derribar los demonios como los derribaba antes. Y capaz que la gente antes se manifestaba y gritaba y era más notorio lo que hacía el diablo en las personas y hoy lo hace más sutilmente pero más profundo. Pero Dios sigue siendo el mismo y tiene la misma autoridad y poder para poder derribar las tinieblas, para poder derribar tu carne, para poder ir en contra de tus deseos. El Espíritu Santo sigue teniendo el mismo poder y la misma autoridad para que tu carne y mi carne sean derribadas por su poder y así el Espíritu Santo tenga el control de mi vida y de la tuya. La historia es cuánta autoridad vos le das a tu carne, cuánto vos le das a tu decisión. No, porque la gente no crece. No sé si pasa eso acá. No, porque la gente le cuesta horrible. Sí, la gente le cuesta horrible. La gente no crece. Es verdad. Pero yo tengo un Dios que todo lo puede. Que todo lo sabe. Y que es el que va a tomar el control si yo creo en Él. Y es el que va.
por lo menos de cada 100 uno va a cambiar. Vamos a poner un número muy... ¿Cuánto? ¿De cada 1000 uno? Si Dios está contigo y vos estás lleno de las cosas y de las virtudes de Dios, que son las que vienen ahora, Dios tiene y debe, porque lo dice en su palabra, porque Él te lo promete, porque Él te lo dice, cambiar a otros. No, porque ¿no será que estas cosas que leímos recién tienen autoridad en tu vida? ¿Le das demasiada autoridad en tu corazón? ¿No será que estas cosas que leímos recién, que son de la carne y no del espíritu, tienen autoridad y por eso cuesta que las personas, claro, dice la Biblia, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Pidamos al Espíritu Santo todos los días que se revele en nuestras vidas, que quite el velo, que traiga luz, que traiga dirección, que seamos sal, que podamos transmitir vida a otros. Ayer leía un estado que puso Nicolás, que Dios nos llamó a ser sal, no azúcar, ¿no? O algo así. O nos llamó, sí. Y a veces nos pasa eso. Dios nos llama a una cosa y nosotros queremos ser otra. No, el azúcar es más dulce. Entonces yo, pobrecito, pobrecita, no tenemos que tener pobrecitos, tenemos que tener hijos de Dios e hijas de Dios. Pobrecito el diablo que fue vencido en la cruz del Calvario. Vos y yo tenemos que ser hijos e hijas de Dios y que nuestro Padre sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mas el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Cuando yo y vos tenemos los frutos del Espíritu Santo, la vida de Dios está en nosotros, no hay diablo, Satanás, ley que se pueda poner en contra del propósito del Señor con tu vida y con tu corazón. Mi hermano, cuando los frutos del Espíritu Santo, la vida de Dios está en vos y está en mí, las tinieblas tienen que retroceder. No pueden tomar autoridad y ganarte el terreno, sino que tienen que retroceder. Esto que tiene que ver con Dios, con lo que yo soy, con mi identidad de hijo de Dios o de hija de Dios, es lo que marca si el diablo me respeta como hijo o hija de Dios o no. O si solamente saco una pancarta y digo, yo soy hijo o hija de Dios. Pero en verdad no tengo esa identidad acá grabada. Tengamos en cuenta que el diablo no juega a ser diablo. Y que nosotros, la mayoría de nosotros, el 90%, venimos de una vida en la que nos encantaban las cosas de la carne y que todo lo que tenía que ver con lo que fuera malo, ahí nos metíamos nosotros, por lo menos yo. Y en todos los lugares donde me decía, ahí no, yo iba. Y todas las cosas que me decían, hacía así, yo hacía al revés. Esa era mi naturaleza, la que tiene que ser vencida por el poder del Espíritu Santo. No justifiquemos nuestra carne culpando al resto. Vayamos en contra de nuestra carne. ¿Querés perseverar en el Señor? Tenés que morir.
Tenés que ir a la cruz. Porque sin muerte, ¿no hay qué? No hay vida, no hay resurrección. Amén. Vamos un poquito más. Cosas que matan la perseverancia. Apocalipsis 3, 15 y 16. Bueno, no lo encontré. 3, 15 y 16. Es conocido el pasaje. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero cuanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. La tibieza, mi hermano y mi hermana. El gris mata la perseverancia. La tibieza mata la perseverancia. Amén. ¿Estamos acá? ¿Están aburridos ya? Es el primer día, la tercera prédica. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es que es inconstante en todos sus caminos. Otra cosa que mata la perseverancia, el doble ánimo. Personas de doble ánimo que hoy quieren servir a Dios y mañana quieren vender churros en el estadio. Porque me salió una propuesta linda y hasta acá llegamos, Señor. El doble ánimo. Y el tercer punto que yo creo que es muy importante, que no lo vamos a leer, porque es medio largo, que yo anoté como pasaje de referencia, si quieren lo anotan, 1 Samuel capítulo 15, versículo del 9 en adelante, es la desobediencia. El no estar sujetos, el no hacer caso, el no preguntar, hace que la perseverancia muera. La soledad, el alejarme, el estar en rebeldía, el no preguntarle a nadie, el no sujetarme, el creerme que ya como estoy en un nivel y soy un responsable, soy un copastor o soy un pastor, entonces yo ahora ya no tengo que preguntarle ni pedirle permiso a nadie. O simplemente vienen a decirme lo que tengo que hacer, pero está como yo, era lo que pasaba con el rey en este tiempo. Vino Dios y le dio una orden, y él como era el rey dijo, está, yo voy a hacer así, y perdió el reinado. Ojo con la desobediencia, ojo con el manejarme solo o sola, porque eso mata la perseverancia y hace que un día ya no estés perseverando. Y a veces pensamos que perseverar es estar dentro del ministerio, en el Señor, con mi corazón, como compartía Mario, a sus pies, queriéndole servir, queriéndole amar, queriendo ser obediente, queriendo consultar, queriendo estar sujeto, queriendo hacer su voluntad, queriendo rendirme, queriendo adorarle. Mi corazón. ¿Pasamos por desiertos? Sí. ¿Pasamos por tiempos complicados? Sí. Pero siempre tenemos que saber quién es el que tiene el control de todas las cosas. Y una cosa es que Dios te ponga en el desierto, y otra cosa es que vos estés en el desierto por rebelde y obstinado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En la primera vas a recibir la ayuda y el socorro de Dios.
En la segunda vas a estar solo. La desobediencia es un gran enemigo del ser humano y es algo que está aferrado por naturaleza en la carne del ser humano. Y es algo que vos y yo tenemos que luchar. Y no te lo digo porque me lo han contado, porque lo he leído, porque lo he visto en otro. Porque cada vez que mi corazón se ha puesto en rebeldía, el Señor ha dejado de estar. Es simple. El Señor ha dejado de respaldar. Es bien simple. Ha dejado de bendecir. A mí lo que el Señor haya puesto en mis manos. No es porque te lo digo porque suena lindo, porque el pastor se le ocurrió sacar unos versículos y bueno, tirar. No, es porque es así, mi hermano. Y a veces venimos a un retiro y pensamos que nos cuentan cuentos de fábula. Tratamos de decirte por dónde no tienes que agarrar. Para que te vaya mejor que a nosotros. Para que la gracia y el favor de Dios y la unción del Espíritu Santo sean aún mayor en vos. Amén. Daniel. Capítulo 1. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Estaban en el tiempo, en el Antiguo Testamento, de los decretos y que se comiera lo que se tenía que comer, y después a Daniel también le dijeron que se tenían que postrar y le hicieron un montón de cosas a Daniel, a tal punto de que Daniel fue... ¿En dónde fue encerrado? En el foso de los leones. ¿Sabemos la Biblia? ¿No? La historia es que todo el conocimiento que tengamos lo pongamos por obra. Porque el conocimiento, si no es puesto por obra, ¿qué pasa? Envanece. ¿Más quién vivifica? El Espíritu Santo es el que trae vida a nuestro corazón y el que nos ayuda y el que nos sostiene y el que nos acompaña y el que nos da fuerza y el que hace que de esa manera podamos transmitirle vida a otros. Daniel se propuso en su corazón no hacer nada que tuviera que ver con decretos de hombre que no estaban inspirados por Dios. No nos confundamos, porque después no le queremos hacer caso a nadie porque no, es un hombre, que no estaban inspirados y que no tenían que ver con lo que Dios, estaba un rey y él decidió no hacer caso y humillarse y postrarse delante de la presencia del Señor. ¿Qué haces vos cuando tenés que tomar decisiones entre Dios y cosas que tienen que ver con el mundo? ¿Qué postura tomás? Porque la postura que tomes es la que te va a hacer perseverar en el Señor o no. Es la que te va a hacer de que vos te acerques más a Dios o no. O simplemente estés en un lugar sentado dentro de la iglesia porque salieron al camino como empezamos hoy y te llamaron y te dijeron, vení, acá hay un señor que hace una fiesta. Y vos viniste y cuando el Señor haga la recorrida,
No, pero así no. Preparémonos en nuestro corazón. Estemos despiertos en nuestro corazón. Todas las personas nuevas que han venido hoy al retiro van a tener demanda de todo lo que van a recibir. Estemos atentos para poder soportar y aguantar las acechanzas del enemigo, que no se pone contento de que vos sirvas a Dios, que no se pone feliz de que vos le puedas conocer a Dios, de que no se pone contento de que vos le digas que sí a Dios. Que lo más seguro que te quiera arrastrar de donde fuiste llamado, de donde fuiste sacado o sacada. Último versículo. Santiago, capítulo 1. Verso 12. Bienaventurados el varón que soporta la ¿qué? La tentación. Porque en cuanto haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? Que Dios ha prometido ¿a quién? ¿A quién? A los que le aman. A los que se preparan, a los que aguantan, a los que soportan, a los que se ponen en carrera de la forma que tienen que estar en carrera. A esos van a recibir la corona de vida, esos van a recibir la salvación, esos van a recibir la transformación del Espíritu Santo, esos van a poder formar discípulos y discípulas. Los que se pongan toda la armadura de Dios, como compartía Sebastián hoy, pero aparte de tener la armadura de Dios para protegernos, también tengamos el Espíritu Santo, los frutos de Dios, el cambio, la transformación a nuestro corazón para poder dar vida a otros y protegerlos nosotros. Y ser padre. Hace muchos años yo leía la palabra sin saber nada. Y me acuerdo que leía padre de muchos. Eso. Porque no me quedó todo grabado, siempre me quedaba eso, padre de muchos. ¡Wow! Decía yo quiero ser padre de muchos. ¡Wow! Quiero ser padre de muchos. Sin saber ni entender, ni imaginarme lo que eso significaba, ni qué había que hacer, ni qué era lo que tenía que pasar. Pero no sé por qué me marcaba eso que, ¡wow! Yo quiero ser padre de muchos. Hoy entiendo lo que significa ser padre de muchos. Y la responsabilidad que conlleva y la carga que tengo que tener en mi corazón para tener a Dios de mi lado para poder ser padre de muchos. La responsabilidad que llevamos cada uno de nosotros los que está acá, tengamos una persona a cargo, 10 o 20 o 50, no importa. La responsabilidad es que la persona que tenés a cargo vea de tal manera a Dios en tu vida y en tu corazón, reflejado el amor, la misericordia y la verdad de Dios en tu vida y en tu corazón, que vos puedas ser padre de ese o de muchos. Y ahí se marca esa palabra, cuando pasás el proceso y podés ser padre de muchos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.